Buenos días. Agradecer a Pedro y a todo el equipo de Expansión y de Mundo Sostenible la organización de este evento, además por 7ª edición, lo que muestra una trayectoria y una consistencia casi coetánea con la Agenda 2030, que, como sabéis, desde el año 2015, en su entrada en vigor, supone uno de los mayores acuerdos internacionales en materia de sostenibilidad, firmado por 193 países, que incluye ámbitos como los que hemos comentado del cambio climático, de la biodiversidad, pero también del mundo empresarial, del desarrollo económico, del empleo y de otros ámbitos como la lucha contra la pobreza o la inclusión social. Quiero destacar fundamentalmente el camino recorrido hasta el momento, tanto por las administraciones públicas, por la comunidad internacional, como por las empresas y por los actores sociales implicados en el desarrollo sostenible. Fruto de ello, en nuestro país, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 ha supuesto un hito fundamental en el cual la participación imprescindible de sociedad civil, de empresas, a través de diferentes consultas y de los diferentes niveles de la Administración, ha sido el núcleo central a través del cual se han articulado las 8 políticas aceleradoras que componen los retos y las prioridades que tiene que desarrollar nuestro país para alcanzar en el año 2030 los objetivos marcados por la Resolución de Naciones Unidas del año 2015. Estos retos suponen una sucesión de políticas que abarcan todos los ámbitos del desarrollo sostenible, entre los cuales, pues como os decía, desde la lucha contra la pobreza, la emergencia climática y ambiental, que cada vez, y somos conscientes por cómo está evolucionando la meteorología y el clima día a día y año tras año, está cambiando y evolucionando de una forma impactante para la ciudadanía, pero también para muchos sectores económicos que sufren las consecuencias directas del calentamiento global y de procesos como la sequía que estamos padeciendo este año. Otras de las políticas aceleradoras inciden directamente en ámbitos como el modelo laboral, las relaciones internacionales y esa visión también de la vertiente exterior de la Agenda 2030 y la cooperación internacional tan importante para alcanzar objetivos comunes como el del cambio climático o como la paz a nivel internacional tan presente a día de hoy. Y uno fundamental a nivel territorial, como son los relacionados con el medio rural y con la necesidad de tener territorios vivos que eviten desastres mayores como los que vimos a lo largo del año pasado con los incendios forestales y con diferentes impactos sobre el medio rural. Para ello es fundamental una herramienta en la cual la colaboración de nuevo entre los actores va a ser una de las partes esenciales que permita desarrollarla en el medio y largo plazo, y es la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Se pone de manifiesto ya en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 a través de uno de sus metas, y es un elemento que tiene que formar parte del ciclo de las políticas que se implementen por la Administración central, pero también en la colaboración con todas las administraciones en sus distintos niveles, tanto autonómico como local, y en el cual la participación de actores económicos, de actores de la sociedad civil, es esencial para poder atajar, para poder detectar cuáles son las desviaciones y cuáles son los diferentes efectos indeseados del conjunto de políticas públicas que se vayan desarrollando. La Estrategia de Desarrollo Sostenible que mencionábamos antes como hoja de ruta para implementar la Agenda 2030 es una ventana de oportunidad para poder mirar el conjunto de las políticas públicas con esa mirada indivisible, integral de la Agenda 2030, y que haya una coherencia horizontal entre todas ellas que nos permita alinearlas en términos de desarrollo sostenible. Avanzar en materia de coherencia de políticas es central para contribuir de forma efectiva a implementar la Agenda 2030 y alcanzarla no solamente a nivel de España, sino en ese contexto internacional cambiante y también multilateral, como vemos en los últimos años. Para ello es necesario tener diferentes elementos en cuenta, entre ellos el liderazgo de las administraciones en la colaboración con otros actores, el desarrollo multidimensional e intersectorial, esa articulación multinivel que permita diálogos, que permita participaciones en los cuales foros como este de hoy también son un buen ejemplo de cómo desde
los medios de comunicación, de cómo desde los actores económicos o desde la sociedad civil se pueden crear foros de intercambio donde realmente se pongan de manifiesto los retos y los problemas en el avance del desarrollo sostenible y contar con una mirada global que tenga en cuenta pues, elementos como la emergencia ambiental, como los derechos humanos, como la mirada con perspectiva de género. Y para ello tener un marco de seguimiento y rendición de cuentas. Es esencial contar con informes como los que estamos elaborando desde las administraciones sobre el progreso en la Agenda 2030 a nivel anual, que muchas empresas también elaboráis a nivel de cada uno de vuestros sectores y de vuestras organizaciones, a nivel de los informes de sostenibilidad. Y que vemos también cómo desde entidades supranacionales, como el caso de la Unión Europea, se ha elaborado un examen, un informe que se va a presentar al examen voluntario de Naciones Unidas, que se presentó el pasado lunes y que muestra también el avance conjunto en materia de desarrollo sostenible que se está realizando desde el conjunto de la Unión Europea. Y ese marco de seguimiento es esencial para poder detectar las desviaciones y correcciones de dónde se encuentran las metas, dónde se encuentran los objetivos con respecto a las metas que nos hemos fijado. Para diseñar un sistema específico es esencial tener ese trabajo coordinado y poner en marcha una red de puntos focales, y de ahí la coordinación que tenemos con muchos de los actores que también estáis aquí presentes a través de los foros de gobernanza para poder ir haciendo un seguimiento efectivo de la Agenda 2030. Contar con ese avance conjunto, contar con la colaboración y sobre todo con las aportaciones que desde los diferentes actores, y ahí el mundo empresarial es uno fundamental, vayáis realizando, es uno de los objetivos que desde las administraciones públicas debemos tener presente para tener una implementación efectiva del desarrollo sostenible que no cree efectos no deseados. Concluyo esta breve intervención agradeciendo de nuevo a Pedro y al equipo de Expansión la invitación al evento y deseando que tengáis un enriquecedor debate, un enriquecedor intercambio de ideas a lo largo de la jornada del día de hoy. Muchísimas gracias. Emilio, ¿creéis desde la empresa privada, ha dicho ahora Odil que es muy importante la iniciativa privada, que llegamos a tiempo? Bueno, yo no diría que si se llega a tiempo, ¿no? Yo creo que hemos llegado ahora. Gracias. Y lo que hay que hacer es coger la oportunidad. Yo creo que, como decía Odil hace un segundo, ya parece que ha alcanzado un nivel de aceptación, de que el concepto de sostenibilidad tiene que ser amplio. Hemos estado muy enfocados en el cambio climático muchos años, está bien, con razón también, pero quizás hemos dejado de lado un concepto de sostenibilidad amplio donde tuviéramos que mirar un desarrollo homogéneo y sostenible de toda nuestra actividad económica, donde pudiéramos desarrollarnos, desarrollar las sociedades que a lo mejor tienen un camino que recorrer que nosotros ya hemos recorrido. Tenemos que acompañarles y tenemos que ser conscientes de que la sostenibilidad lo abarca todo. No es cambio climático. No puedo decir yo soy sostenible porque no emito, no. Es cambio climático, es naturaleza y es sociedad. Eso es la sostenibilidad. Y o conseguimos integrarlo todo, o no vamos a ser sostenibles. No podemos decir, he alcanzado la sostenibilidad porque he reducido las emisiones. La naturaleza, que lo ha dicho Quique, se dice en los papeles, y es cierto que es como la mitad del Producto Interior Bruto de la sociedad. Es decir, está soportado por la naturaleza. Si degradamos los cimientos de nuestra economía, no vamos a poder seguir adelante. Entonces, o abarcamos todo o no conseguiremos lo que queremos. Entonces, en el clima, aunque hay mucho que hacer, la máquina está lanzada, se sabe cuáles son las herramientas, se sabe cuáles son los caminos, habrá nuevas tecnologías. En la naturaleza se está cogiendo impulso, se está avanzando muchísimo en entender la naturaleza, en comprender cómo evaluarla, cómo medirla, cómo interactúa. Es mucho más compleja que el cambio climático. Y todo eso arropa por la sociedad. Y evidentemente el sector privado, que vivimos de los recursos naturales, que vivimos para dar servicio a la sociedad, tenemos que integrar la sostenibilidad de una manera inapelable en nuestra actividad. Muy bien, queda claro que es algo holístico y que la pregunta no es si llegamos a tiempo, sino si de verdad nos hemos puesto, ¿no? Y esto enlaza con la siguiente pregunta. En aquella cumbre en Canadá, la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen,
destacó que el éxito se medirá en términos de nuestro progreso rápido y consistente en la implantación del acordado. ¿Qué ha pasado en estos meses? ¿Qué habéis visto que ha pasado? ¿Se ha comenzado a avanzar algo? ¿Qué controles serían necesarios para medir estos progresos? Si queréis lo hacemos al revés, Emilio, podemos empezar por ti. Bueno, el acuerdo fue hace relativamente poco. Diciembre. En diciembre. Entonces, y son acuerdos globales, son acuerdos de gobierno, son acuerdos mundiales que tienen que desarrollarse con premura, pero es complejo porque hay que ir avanzando, la regulación tiene que ir avanzando. El organismo que gobierna la COP, la CBD, pues ya ha establecido grupos de trabajo para hacer su seguimiento. Los gobiernos tienen que empezar a interiorizar. La Unión Europea iba por delante porque ya tenía un plan, el Green Deal, con todas las distintas estrategias que se han ido avanzando, ya están en marcha. Y además la Unión Europea fue una gran impulsora del acuerdo y yo creo que influyó para hacerlo más ambicioso. Y luego, lo que yo querría decir es que las empresas, que es la que yo hablo de mi empresa ahora mismo, pero en el sector empresarial, no tenemos que esperar a que la regulación nos caiga encima, ¿no? Tenemos que adelantarnos, porque los gobiernos tienen sus tiempos, hay objetivos nacionales, los objetivos nacionales están muy bien, luego adaptarlos a la individualidad de cada agente en una sociedad pues es más complicado. Entonces las empresas tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que empezar, las que no lo hayan hecho, empezar a medir nuestros impactos en la biodiversidad, que es uno de los objetivos que salieron de la cumbre, reportar. El que no mide no sabe, y si no sabes puedes pensar que eres maravilloso y a lo mejor estás. Cada agente tiene que hacer su paso, no podemos esperar. Las empresas tenemos que evaluar, tenemos que hacer planes. Yo, por poner el ejemplo de Iberdrola, en diciembre también presentamos en la cumbre nuestro plan de biodiversidad, que es un plan tremendamente ambicioso y que continúa con una larga trayectoria que llevamos. ¿Cuál es vuestra experiencia que tratáis con muchísimas empresas de todo tipo, tamaño y condición? Bueno, es evidente la responsabilidad que tenemos como gran empresa, que tenemos una cadena de suministro enorme, de ayudar a toda nuestra cadena de suministro a mejorar sus estándares. Eso forma parte de todos los procesos que se definen dentro de la compañía, todas las políticas, todos los procesos de compra, de licitación, etcétera, que vamos avanzando y mejorando continuamente. Y esto como decía, es una mejora continua porque también nosotros vamos adaptándonos a las necesidades. El plan de biodiversidad que comentaba antes hace mucho hincapié en la cadena de suministro, en cómo Iberdrola desarrolla sus productos, sus nuevas infraestructuras, para que tengan un impacto positivo, que es lo que se busca con nuestro plan en todo lo que hacemos. No solo lo que ya tenemos, sino todo lo nuevo que hacemos. Eso evidentemente aplica a todos nuestros proveedores. Y cuando nuestros proveedores nos tienen que suministrar productos o servicios, pues tienen que cumplir con los requerimientos y los estándares que la compañía impone, ¿no? Y eso hace que tengan que mejorar, que tengan que adaptarse, que se hagan más competitivos, porque si no van a perder un cliente. Entonces, yo lo veo desde ese doble punto de trabajo, ¿no? Iberdrola tiene que mejorar y mejora continuamente sus procesos, sus estándares, y además influye en su cadena de suministro y también influye en sus clientes, que es muy importante. Quizás las decisiones de clientes de Iberdrola están más enfocadas en la energía, la eficiencia energética y demás, que indirectamente también mejora la naturaleza. Pero la cadena de suministro es fundamental para Iberdrola, es fundamental que hagan las cosas bien, que no se produzcan daños a los ecosistemas donde operan, y en ello estamos realmente avanzando mucho. Pero yo creo que tenemos la capacidad de cambiar. Yo creo que si cambiamos, la naturaleza ha demostrado en muchísimos ejemplos que cuando se la respeta, incluso si se la deja, es capaz de florecer, ¿no? El diagnóstico es malo, pero yo creo que se puede cambiar. Y yo creo que además eso lo que hace es que la sensación de urgencia sea mayor para todos los agentes. Las empresas, como decía Odile, hemos empezado antes, bueno,
por lo menos la mía, hemos empezado desde hace mucho a considerar la sostenibilidad y la naturaleza, el medio ambiente. No podemos esperar a que nos venga la regulación encima, porque el mercado no nos lo va a permitir. Los clientes, los grupos de interés no nos van a dejar trabajar de una manera no sostenible. Y sostenible en el concepto amplio, como decía al principio de la mesa. Tenemos que actuar ya. Medir la biodiversidad es muy complicado, es muy complejo, pero no podemos sentarnos a esperar a que venga la administración a decirme cuál es el medidor o el indicador. Tenemos que trabajar, tenemos que ir de la mano de las organizaciones pues proteccionistas que nos ayuden porque tienen mucho conocimiento, ir de la mano de la administración, ir de la mano de otras empresas, agruparnos sectorialmente. Tenemos que trabajar ya y si somos capaces de hacerlo esto en un tiempo razonable, evidentemente se puede revertir la situación. Yo también lo que creo es que tenemos que mirar a los países en desarrollo. Europa en particular, Occidente en general, estamos donde estamos pues porque hemos extraído muchísimo valor de la naturaleza, quizás de una manera no sostenible, bueno, quizás no, de una manera no sostenible, evidentemente. Lo que tenemos que hacer ahora es ayudar a los demás países a que lleguen a donde estamos nosotros de una manera sostenible, porque también el conocimiento que tenemos hoy, la tecnología que tenemos hoy, no es la que teníamos hace 100 años. Entonces, ahora somos mucho más conscientes, entonces hay que racionalizar la actividad, el consumo, hay que ser más eficientes y hay que ayudar a todo el mundo a que alcance un nivel de bienestar que se merecen, tanto como nosotros, pero protegiendo la naturaleza, protegiendo los ecosistemas y ayudando a la sociedad. Vosotros, aunque os adelantéis a la regulación, os afecta muchísimo la regulación. Eso es evidente, son las reglas del juego con las que las empresas se mueven. Estáis en uno de los sectores que más afecta a la regulación. Entonces, es cierto que la regulación siempre es mejorable, es un tema muy complejo. Llegar a acuerdos regulatorios, cuanto más amplio es el ámbito de alcance de una regulación, más difícil es llegar a concretar, es decir, es más fácil concretar en un entorno nacional español que en un entorno europeo o con un entorno mundial, ¿no? La regulación varía mucho, Iberdrola opera en todo el mundo. Tenemos países focales donde tenemos muchas operaciones, pero luego estamos desplegando proyectos de energías renovables en bastantes sitios del mundo y evidentemente la regulación varía. Entonces ahí es donde digo que entra de manera primordial las políticas y los estándares corporativos que la compañía tiene que aplicar independientemente de lo que diga la regulación. En muchos sitios del mundo no basta con decir que cumple la regulación para cumplir unos estándares como los que queremos, ¿no? Es cierto que los gobiernos van aprendiendo unos de otros y las regulaciones se van poniendo al día y las buenas prácticas se van, pero hay distintas velocidades. Entonces, es fundamental que las empresas tengamos claro cuáles son nuestros estándares de trabajo, qué objetivos queremos tener, a qué no estamos dispuestos a renunciar. Y ahí viene lo que decía antes, las políticas, las estrategias, la estrategia de biodiversidad de Iberdrola aboga por y prohíbe entrar en espacios naturales protegidos, aunque eso es un tema debatible, pero lo estamos evitando. Tenemos que restaurar todos nuestros impactos. Cuando llegamos a una zona hay que restaurar todos los impactos negativos que se hagan. Hay que restaurar todos los impactos negativos durante el ciclo de vida de los productos, es decir, los impactos durante los 30, 40 o 100 años es una línea que estén ahí. Tenemos que estar midiendo, tenemos que estar reportando y hay que estar y tenemos que restaurar los impactos. Eso es a lo que nos hemos comprometido. Y esas son las cosas que mueven la sociedad, porque Iberdrola, como decíamos antes, moverá a su cadena de suministro. Iberdrola moverá a sus competidores, evidentemente. Y mueve a los grupos de interés, a los inversores. Entonces, esa responsabilidad que tenemos de no quedarnos exclusivamente en lo que nos pide la regulación, sino intentar ir más allá, buscar unos estándares más poderosos o más avanzados para dar respuesta a lo que se pide. Bueno, nosotros, desde el punto de vista de nuestra actividad, cuidar la calidad del agua es importante. Tenemos infraestructura en ríos para producir energía eléctrica y somos corresponsables de la calidad del agua de los embalses con la administración. Pero además, por ejemplo, en todos los desarrollos que estamos haciendo en el mar para poner energía eólica,
Yo creo que es importante la contribución que están haciendo las empresas en desarrollar estudios que mejoran el conocimiento sobre cómo son los ecosistemas submarinos en las zonas donde se va a realizar la instalación. El comportamiento de las distintas especies que están por ahí. Todo eso está ayudando, es otra parte que también el sector privado tiene que hacer, que es contribuir con el conocimiento que se están generando, muchas veces motivado por requerimientos regulatorios. Se están haciendo muchísimos estudios, muchísimos análisis, y todo ese conocimiento tiene que ser aprovechado. Eso es un reto como sociedad, realmente. La administración, poder integrar todo lo que se está desarrollando, tanto centros de investigación como distintos organismos y la empresa privada, poder aglutinar todo el conocimiento que se está generando, y en particular de los medios marinos y subacuáticos. Además, es muy abierta. La última pregunta es para cerrar. Desde vuestro cada uno punto de vista, ¿cuáles son las claves reales para que la sociedad avancemos en protección de la biodiversidad? Y sobre todo, como individuos y como ciudadanos, ¿no? ¿Cuáles son desde el punto de vista de esta las claves que tenemos que tener en cuenta? Pues esto va calando cada día más, pero falta todavía mucho. Me da igual el orden en el que queráis. Bueno, yo creo que lo he dicho varias veces, como empresa tenemos que integrar los principios y los valores de la sostenibilidad y hacer un especial hincapié donde estén nuestros mayores impactos. Iberdrola es una empresa que en el pasado se dedicaba a quemar combustibles fósiles, en gran parte de su actividad. Bueno, pues decidió hacer ese cambio hacia las energías renovables. Es un proceso que estamos haciendo con bastante celeridad, la verdad. La biodiversidad es lo mismo. Tienes que conocer tus impactos e intentar reportarlos y revertirlos, minimizarlos y revertirlos, ¿no? Como ciudadanos, yo creo que se ha dicho muchas veces, el poder de compra, el poder de decisión del ciudadano impacta también. Las empresas lo miramos, lo vemos. Entonces, la sociedad civil, los grupos de interés, los inversores, en fin, todos los agentes que interactúan con las empresas, aunque parezca que sea una decisión pequeñita la de un ciudadano, pues es importante. Y luego, desde el punto de vista personal, bueno, pues también tenemos que interiorizar que nosotros como ciudadanos también tenemos un impacto y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. No echar aceite por el sumidero, en fin, cuidar los insectos, cuidar todo. O sea, todos tenemos un papel que jugar y cada uno en su nivel tiene que ser consciente de que tenemos que cuidar el planeta. Javier, desde BASF, desde luego, el liderazgo que estáis aportando globalmente y también aquí en España en materia, ¿no?, de discurso y de acción en materia de economía circular es evidente. Entendemos que al abrazarlo habéis visto una serie de oportunidades, ¿no?, que vosotros en vuestra cadena de valor que son tangibles. Yo creo que la principal oportunidad que tenemos que ver es dejar un planeta habitable, porque el planeta como roca va a quedar. Porque de oportunidades no hay muchas. O sea, yo estaba escuchando a los colegas y al final el gap crece. Leía hace unos días en el Circularity Gap Report que hacen cada año Deloitte y Circular Economy, que cada año el aumento de extracción de materiales fósiles crece, que cada año la circularidad disminuye. Por lo tanto, tenemos un planeta que depende en un 90 y pico % de los materiales fósiles. Por lo tanto, a pesar de querer ser optimista, los datos de momento no nos acompañan. Y es un poco lo que decía Quique antes de pasar a la acción. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, que tenemos que quitarnos un poco la etiqueta de que esto es un mundo de oportunidades y que vamos a crecer y vamos a ganar más dinero con esto. No, aquí la economía circular, la sostenibilidad, ser responsables tiene que conllevar incomodidades y tiene que conllevar dejar de ganar dinero en algunos sitios por la decisión que decíais hace un momento. Yo creo que las empresas en general no podemos esperar que el consumidor nos apriete o que la regulación nos obligue, porque esto es muy fácil. O sea, que te obligue el regulador o que el consumidor no te compre, pues es muy sencillo cambiar. Claro, cuando tu cuenta de explotación y tu balance caigan porque no vendes, claro que vas a cambiar. El tema es si asumimos ahora un liderazgo parejo al liderazgo que hemos tenido en la contribución del problema.
Y es una realidad, es decir, que las empresas hemos contribuido al problema sin que nadie nos apretara. Es cierto, pues ahora quizás también nos tenemos que dar un paso. Lo que pasa es que es cierto que el camino es difícil y no es todo siempre recto. Y te encuentras incongruencias por el camino, contrasentidos, caminos que no tenían salida y que te has equivocado y tienes que volver atrás, y a nosotros como empresa nos pasa muchísimo. Al final, yo creo que cada vez somos más los que abrazamos el concepto este de que el futuro será sostenible o no será, el futuro será circular o no será, que al final es una cosa que decía Talbot hace 100 años, en 1923, sacó un libro que se llamaba Millions from Waste, que decía que no hay residuos, los residuos no existen, son recursos fuera de lugar, ¿no? Entonces, bueno, parece que nos empezamos a dar cuenta, pero como decían en la mesa anterior, nos queda pasar a la acción. Y un poco es lo mismo que nos ha pasado con los ODS, ¿no? Dibujamos estos ODS en 2015, nos pusimos un horizonte a 15 años vista, estamos en 2023, ya ha pasado el Ecuador porque se cumplen más de 7 años y medio y no hemos recorrido la mitad del camino. O sea, por lo tanto, hemos hecho grande el gap otra vez. Por lo tanto, entre todos hay que pasar a la acción y creo que aquí las empresas podemos jugar un papel de liderazgo imprescindible. Efectivamente, bueno, la oportunidad es, desde luego, quedarse, o el riesgo, ¿no? Quedarse sin mercado, quedarse fuera, desde luego, de la evolución. Bueno, decía Al Gore, creo que era quien decía que si en planeta no hay economía que valga. Efectivamente. Y además el dato que mencionabas de este informe de brecha de circularidad, ¿no? Me parece que es en torno, vosotros igual sabéis más, está ya por debajo del 8%, ¿no? Sí. La cantidad 7 con algo, ¿no? 7,2 este 2023. El año pasado fue 8 con algo, bueno, pues la cantidad de materiales que se vuelven a meter en el sistema. El resto pues seguimos extrayendo y acaban, o los que quemamos generando, ¿no?, más gases de efecto invernadero, o acaban en océanos, en vertederos. Entendemos que tiene que haber un modo más inteligente de actuar, ¿no? Y en eso estamos, y en eso está, desde luego, Beatriz, Ecovirio, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros este avance? ¿Avanzamos? Bueno, pues yo un poco citando a Quique, ¿no?, de la mesa anterior. O sea, es verdad que ya estamos en una situación que ya no es cuestión de ser ni optimista ni pesimista, ya es activista, ¿no? Porque estamos un poco en tiempo de descuento. Estabais hablando de datos y justo pues hace, no sé si 5 días, la Comisión Europea publicaba el último marco de seguimiento de circularidad, ¿no? Y estábamos en un 12% de circularidad en la Unión Europea. Quiere decir, solo el 12% de los recursos que utilizamos como insumos en nuestra economía provienen de un paradigma circular. Entonces, la oportunidad, imagínate, es de un 80% prácticamente. Claro, hay que ser realistas, ¿no? Lo decía Xavier. Es un paradigma que venimos arrastrando desde el siglo XIX, ¿no? Desde la Revolución Industrial. Entonces, claro, darle la vuelta, nadie dijo que fuera fácil y no lo va a ser, pero bueno, es urgente, ¿no? Yo la verdad que por poner el toque un poco de ilusión a esto, jamás había visto, y este es un buen ejemplo, esta mesa, tantísima iniciativa en el sector privado en este sentido, ¿no? Y es verdad que a veces se acusa al sector privado de greenwashing, y greenwashing hay, todos somos conscientes, pero no. Hay muy buenas prácticas, hay planes sólidos, y para mí un acelerador que es una opinión personal, pero que es el definitivo, es la legislación. Y la legislación aprieta, y aprieta mucho. Europa, bueno, con más o menos acierto en unas ocasiones que en otras, pero es cierto que está tomando el liderazgo en materia ambiental en el mundo, y esto es así, ¿no? Y entonces hablábamos de este pacto verde, hablamos de esta estrategia para la economía circular, pero es que acabamos de implementar ahora en España, en el año finales de 2022, una ley de residuos que es ambiciosísima, pero es que no hemos hecho más que implantarla y ya se está revisando la siguiente directiva para implantar la siguiente. Por cierto, ambiciosa, tan ambiciosa como necesaria, pero al final la legislación es lo que hace que el sector privado se ponga las pilas. Por supuesto, siempre hay líderes que van por delante, siempre hay visionarios, o sea, estoy pensando en este Paul Polman de Unilever hace décadas ya hablando del net positive, de la circularidad, cuando nadie sabía ni qué era esto, y esta gente la necesitamos porque realmente marca tendencias. Pero como no podemos esperar que todos seamos visionarios, pues ahí es donde llega la regulación a empujarnos. Y la buena noticia es que al final, si realmente apostamos por esto de la economía circular, estamos apostando por
un cambio de paradigma que es muy holístico, ¿no? Porque aplicar de verdad, de forma honesta, transparente y decidida la economía circular en los modelos productivos es que aborda realmente todos los grandes retos de nuestro tiempo, ¿no? Estaban hablando antes de diversidad. Pues es que aplicar la economía circular es la mejor forma de proteger, ¿no?, nuestros recursos, por lo tanto, proteger nuestra biodiversidad. No hay lucha contra el cambio climático que no lleve aparejada una estrategia de circularidad en la forma de producir, en la forma de... Con lo cual, bueno, ya me veis que soy optimista, aún reconociendo que queda mucho por hacer. En Ecovidrio somos bastante privilegiados, porque claro, solamente nos dedicamos a eso, o sea, es nuestra jornada laboral va únicamente encaminada a hacer posible un modelo circular, pero tenemos la suerte de ver a muchísimas empresas. Ya sabéis que nosotros surgimos porque hace ya 25 años, hacemos este año, llegó a España la ley de la responsabilidad ampliada del productor. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que todas las compañías que envasan sus productos en vidrio, en este caso, pues están aplicando la responsabilidad que les corresponde por el impacto que generan. Pero más allá del reciclaje, que no deja de ser el final de la vida útil, y al final hay que hacerlo y hay que hacerlo muy bien, pero si nos centramos en el final, pues nos hemos dejado todo el camino por el medio. Nosotros trabajamos mucho en materia de ecodiseño con ellos. Acabamos de cerrar nuestros planes de prevención ecodiseño que están obligados a hacer por ley, y la verdad es que esto es una escalada de no retorno, ¿no? Los últimos planes de ecodiseño pues, se han aplicado más de 700 medidas en 3 años, empresas de todos los sectores que envasan en vidrio. ¿Cómo? Pues reduciendo la materia prima que utilizan en los envases, hasta 9.000 toneladas de residuos de envases de vidrio que hemos evitado que estén en el mercado, ¿no? Siendo más reciclables los propios envases, incluyendo pues materias secundarias, ¿no? En este caso vidrio reciclado, que además se recicla al 100% y es un reciclaje perfecto. Bueno, la verdad que yo veo brotes muy, muy verdes en este sentido. Por lo tanto, bueno, hay que correr y hay que ir un poco más rápido, pero tenemos los miembros puestos. Y Germán, tienes, bueno, en tu nombre de tu cargo, responsable de circularidad en materias primas, con lo cual, como diría el fiscal del distrito, no hay más preguntas, señoría, ¿no? El ámbito de transformación, ¿no?, hacia un modelo circular está, ¿no?, claramente ahí identificado. Efectivamente, ¿no?, toda esa revisión, ecodiseño, revisión de los materiales que debe pasar por tu función. Ves, desde luego, esa aceleración, esa transformación en todo el sector textil, que también ha sido, ¿no?, de los incorporados en los últimos años de una forma decidida por el ámbito de regulación, pero también entiendo que por una convicción por vuestra parte de una contribución honesta, desde luego, a ese movimiento. Efectivamente, la circularidad para el sector textil es fundamental, o sea, lo hemos visto desde hace ya muchos años, ¿no? Y yo quería lanzar un par de mensajes, ¿no? El primero, la circularidad nosotros lo vemos como una herramienta para reducir el impacto. Entonces, en una estrategia de sostenibilidad, el impacto tiene que estar en el centro, ¿no? Y ahí traigo algunos comentarios de la mesa, ¿no? Y de la mesa anterior también. Hay una falta de conocimiento, y eso hay que meter ciencia, ¿no?, al impacto ambiental y social de las cosas, ¿no?, en cómo medir, ¿no? Ahí es una parte importante de la estrategia de Inditex, por ejemplo, en medir el impacto, ¿no? Pero bueno, la circularidad no es solo para nosotros, no es solo el reciclaje, ¿no?, que es lo más evidente, y estamos impulsándolo mucho, luego contaré un poco más, pero por ejemplo el ecodiseño, como decía mi compañera, ¿no?, extender la vida útil de la prenda es fundamental y es una medida básica de circularidad que nos ayuda mucho a reducir el impacto. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, un piloto, un servicio que estamos ofreciendo en Reino Unido de venta de segunda mano, de ropa de Zara que se revende de segunda mano en una plataforma impulsada por Inditex, ¿no? También damos un servicio de reparación de prendas y también damos un servicio de donación, ¿vale? Entonces estamos pilotando nuevos servicios que, como digo, reciclar es una parte muy importante y luego contaré más sobre ello, pero hay otras estrategias de circularidad que, si tú miras, ¿no?, una estrategia desde un foco de impacto, de reducción de impacto, ¿no?, son muy válidas, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, es circularidad súper importante como herramienta de reducción de impacto.
pero hay que conocer esos impactos. Y puede que algunas medidas de circularidad no reduzcan impactos, algunas tecnologías reducen más impactos que otras, tecnologías de reciclaje. Y esta es una parte fundamental, ¿no? Yo, solo por acabar esta pequeña intervención, ¿no? El impacto positivo, ese santo grial que todo el mundo habla, ¿no? en las estrategias, yo creo que hay que caminar hacia él, yo creo que Inditex lo tiene claro, hay que caminar hacia él. Y en esa transformación del sector del textil es donde vemos que es donde Inditex puede influenciar hacia ese impacto positivo, ¿no? No solo transformar nuestro modelo, nuestra forma de ecodiseñar, sino también ayudar al resto de la industria a transformarse, ¿no? Y ahí es donde, si queréis, luego desarrollo un poco más hacia dónde vamos en Inditex. Javier, hablábamos, ¿no? de medir, evaluar, ¿no? ¿Cómo lo hacéis en vuestra compañía? Yo diría que nosotros, como sector, ya tenemos un doble reto. Y el doble reto es el cómo y el qué. En primer lugar, el cómo es transformarnos a nosotros mismos. Es decir, tenemos que transformar nuestra manera de producir, tenemos que circularizar, cuando se pueda cerrar el círculo y cuando no, al menos extenderlo todo lo que se pueda. Pero después no sirve de nada el cómo si el qué no aporta valor. Es decir, si nosotros nos hacemos más sostenibles, pero aquello que producimos no contribuye activamente a la sostenibilidad de la sociedad, hemos roto la cadena. Entonces, transformación interna y externa. Interna, algunos ejemplos. Pues mirad, por ejemplo, nosotros en el polo de Tarragona, en el polígono, ya en 2006 apostamos por el agua regenerada. A día de hoy estamos reciclando anualmente de dares públicos 8.000 millones de litros de agua que vuelven a la industria. Y en los próximos años esperamos llegar ya a cubrir el 50% de toda la demanda que tenemos de agua con agua regenerada. Estamos apostando por tecnologías como el reciclado químico. El reciclado mecánico cubre un espectro muy elevado, pero no es capaz de reciclar plásticos, sobre todo, que hoy en día están acabando en incineración o vertedero. A través de esta tecnología estamos dos soluciones en una. Primero, reduciendo la extracción de recursos fósiles y después volviendo a convertir en materia prima de calidad virgen un residuo que solo podía acabar en incineración o vertedero. ¿Y todo esto para qué? Pues por lo que decía un poco antes Germán, poner la ciencia al servicio de nuestro cliente, que es industrial, y finalmente al consumidor. Ejemplos muy rápidos. Pues mirad, de reciclado mecánico en nuevos materiales. Inventamos con Adidas una zapatilla que, aunque parezca que tiene cosas de muchos materiales, está hecha todo del mismo material. Esto que permite que cuando termina su vida útil la puedas devolver a Adidas, se tritura, genera granza y esta granza fabricas otra zapatilla. En reciclado biológico, por ejemplo, no sé si conocéis Cafés Novell, pero tanto Cafés Novell como nosotros creemos que la manera más sostenible de tomar café no es en cápsulas, pero ante el mercado estaba claro, queríamos diseñar una cápsula que no genera residuo y creamos hace 6 años las primeras cápsulas compostables que se pueden tirar a la fracción orgánica y que después en la planta de compostaje en 12 semanas dejan residuo cero. O estamos trabajando, por ejemplo, con la gente de Inditex desde hace ya un par de años en buscar soluciones a nivel de reciclados de nuevos materiales, ¿no? Sacamos ahora una colección, sacaron una colección de Zara con colaboración nuestra y de Nilit con materiales bio-based, ¿no? Procedentes del balance de masas. Es decir, al final nosotros somos una empresa que, si me preguntas a qué nos dedicamos, nos tenemos que dedicar a ir a la ciencia, a buscar respuestas para retos que tenemos como sociedad. Y en esto estamos. Y dejadme hacer una cuña porque ahora hablabais de las alianzas, ¿no? De esto también lo es. Para nosotros son claves. O sea, esto, sin alianzas no llegaremos y mucho menos a tiempo. Y otra alianza que tenemos son unos premios de economía circular que lo que intenten es compartir know-how, y hoy presentamos la 5ª edición y por lo tanto, permitidme la cuña, por lo tanto estáis todas invitadas a presentar candidaturas. De hecho, es la 5ª edición, llevamos ya casi 500 proyectos de economía circular. Eso sí que es un indicador que nosotros, bueno, pues dijimos,
sí hay muchos proyectos que la cosa está moviendo y además pues Expansión ganó un premio en una de las ediciones en materia de divulgación por una sección que tienen que es Expansión Economía Sostenible. O sea que invitadas estáis y gracias por el espacio publicitario. Nada, soluciones para vuestros clientes y también, ¿no?, esa divulgación que también es tan importante. También lo hacéis desde Covidrio, Beatriz, 25 años, ¿no?, de Covidrio este año. Además, ayer fue el Día Mundial del Reciclaje. Y bueno, van entrando también esos nuevos marcos regulatorios, ¿no? Y quería preguntarte por la ley de residuos, bueno, que es de plena actualidad, cómo está afectando, cómo va a afectar, lo que consideráis positivo en materia del reciclaje de vidrio. Pues esta ley transpone una directiva europea, como el 80% del ordenamiento jurídico que tenemos en los Estados miembros, pero va más allá de los mínimos que establece la directiva europea. Entonces, esta ley, bueno, es muy, muy ambiciosa, mucho, tan ambiciosa como necesaria. Esto es así. Y va a ampliar muchísimo la responsabilidad que se le exige al productor, ¿no? Por su impacto en el medio ambiente. Habéis hablado de la regulación del plástico, pero bueno, el productor va a tener que hacerse cargo de muchísimas más responsabilidades financieras que se articulan, por ejemplo, a través de Ecovidrio. Se ponen objetivos de reciclaje y de recogida separada, que esto es un matiz importante, mucho más ambicioso. Se cambia el método de cálculo para homogeneizarlo en toda Europa, que era una de nuestras principales siempre peticiones, porque decían, oye, ¿cómo estáis con el resto de Europa? Tal. Y tú decías, ¿quién sabe? Porque aquí cada uno mide de una forma, ¿no? Entonces se homogeneiza todo y nos exigen los objetivos que España ya está superando, o sea que en el ámbito del vidrio, con lo cual podemos estar tranquilos, no conformistas, porque nosotros tenemos planes para superar en más del 80% para 2025 las tasas de reciclado y de recogida separada por encima de lo que nos marca la Unión Europea, pero además aparecen pues nuevos conceptos, ¿no? La responsabilidad ampliada del productor estaba centrada en los envases. Cumplimos 25 años desde que llegara a España, ¿no?, este servicio universal que todos los ayuntamientos tienen que proporcionar a sus ciudadanos, y ahora pues bueno, se incluyen otros tipos de materias que también tienen que ser gestionadas correctamente más allá de los envases, como es el textil, como es la materia orgánica, que es como el 40% de los residuos municipales que se generan, y no estábamos haciendo nada con ella. Por cierto, tiene un impacto ambiental brutal. Residuos de construcción, etcétera, ¿no? Además, se pone otra vez mucho foco en lo que comentaba antes, que es la ecomodulación. Bueno, reciclar muy bien y más y mejor, pero que es que ya estamos al final del análisis del ciclo de vida de ese residuo, pero es que antes de eso hay muchísimo que hacer, ¿no? Entonces vamos a evitar poner directamente residuo en el mercado, ¿no? El mejor residuo es directamente el que no se genera. Entonces, bueno, es una ley ambiciosa, para nosotros necesaria, ilusionados con ello. Y luego una cosa importante, que a veces no es muy popular decirlo, pero hablábamos de la legislación y de que la legislación pone en danza, hablando así un poco entre amigos, rápidamente al sector privado. Pero esta regulación pone en danza también a la administración. Y os voy a decir por qué. Claro, habéis traído aquí a José María y os cuenta todo lo que se hace en Euskadi. Y claro, ha sido un acierto traer a José María, porque Euskadi es como un ejemplo, o sea, es como, no sé, le vamos a hacer un tótem de ejemplo de buena práctica en materia ambiental. Nosotros también damos premios y el último que dimos fue a la Diputación de Guipúzcoa, ¿no? Pero es una pasada todo el territorio cómo se toma en serio. Pero es cierto que nosotros, que llevamos 25 años a través de dando un servicio que requiere sí o sí de la alianza público-privada, porque al final son los ayuntamientos los responsables de la gestión de los residuos, bueno, pues hemos encontrado compromisos desiguales por parte de la administración, y esto es así. Esta nueva ley reconoce ya que es obligatoria la separación selectiva. Y obligatoria significa obligatoria también para el ciudadano, ¿no? Porque España va muy bien en materia de reciclaje de envase de vidrio y lo ha hecho a pulmón, a base de buena voluntad. Cuando miramos a los países europeos que mejor lo hacen, ¿no?, a estos nórdicos, a Alemania, tú dices, ¿y qué tienen de diferente? Una sola cosa, que es obligatorio. Es decir, que la administración pública vigila, mantiene y sanciona en caso de que no se produzca una correcta separación selectiva, ¿no? Entonces yo creo que ya se han acabado un poco los tiempos como del buenismo en materia de medio ambiente y nos tenemos que poner serios. Euskadi es un buen ejemplo de cómo se hacen las cosas muy bien, por eso tienen las mejores tasas de España, es así que ya os
os mando las flores. Y bueno, la verdad es que en 25 años en España se ha producido una revolución. Teníamos tasas que no llegaban ni al 30% y ahora mismo estamos separando correctamente y reciclando más de 7 de cada 10 envases en un reciclaje perfecto. Además, el reciclaje de envases de vidrio es un reciclaje muy circular, no solo por el propio reciclaje, sino porque todo lo que ponemos en los contenedores verdes de España se recicla en España y se incorpora al ciclo productivo en España. Es decir, aquí tenemos una economía muy estable, industria vidriera que está deseando meter este vidrio reciclado calcín en sus hornos y que un envase de vidrio puede hacerse al 90% a partir de material reciclado. O sea que son envases muy sostenibles que además se reutilizan también, no solo se reciclan. En la hostelería, un caso de éxito es España, reutilización de vidrio en hostelería, porque somos un país de bares, sinceramente, entonces, claro, aquí eso se hace muy bien. Así que hemos avanzado un montón, pero bueno, no hay que ser autocomplacientes. Bueno, un buen espejo donde mirarse, ¿no? El resto de sectores en materia del vidrio. Germán, cerramos contigo, que dejamos a la mitad, nos estabas explicando todo el ámbito de transformación, ¿no? Hacia la circularidad de Inditex, y si nos puedes bajar también algún ejemplo, ¿no? Y cómo estáis avanzando. Justo, o sea, en el textil la tecnología de reciclaje no está tan avanzada, ¿no?, como en el vidrio, y tenemos un reto porque hay que acelerarla, ¿no? Hay que escalarla y muy rápido, ¿no? Entonces, de ahí que pusimos en 2020 la plataforma de innovación, el Sustainable Innovation Hub, donde no solo colaboramos con empresas como BSF, el ejemplo que ha puesto Xavier, sino también con startups, ¿no? Creemos que esas nuevas tecnologías disruptivas vienen de abajo también y apoyamos a más de 200 startups a 3 niveles. Conocimiento, le damos el conocimiento de la industria textil, cómo hacer una fibra comercial, cómo hacer un material comercial, cómo acercarte a la cadena de suministro, cómo acercarte a la moda. Damos capital, y esto es un claro ¿no? Input que damos. Además, no un capital de una venture capital normal, sino un capital industrial, ¿no? No solo entramos en el accionariado de alguna de estas startups, sino que además le damos ese conocimiento, ¿no? Un ejemplo es Shirk, una startup de Estados Unidos, que es capaz de reciclar poliéster algodón. Es única porque saca celulosa del algodón y saca el PET, el polímero del poliéster, ¿no? Entonces aprovecha las dos materiales. Y el poliéster al algodón es un textil muy común en el mundo de la moda, esa mezcla, ¿no? Entonces, conocimiento, capital y por último compromiso, ¿vale? El sector textil está muy atomizado. O sea, nosotros no somos ni el 1%, y mira que somos grandes, pero no somos ni el 1% del sector, ¿no? Entonces, es muy difícil, estas startups, es muy difícil generar esos compromisos, ¿no? Porque está muy atomizado. Nosotros nos hemos comprometido con algunas de estas empresas, ¿no? Pues, por ejemplo, Infinited Fiber, una empresa finlandesa que también recicla textil de algodón, pues 1/3 de su producción la vamos a comprar durante 3 años, ¿vale? ¿Eso qué genera? Genera que esta startup pueda ir a un banco y conseguir una financiación blanda, ¿vale? Y para nosotros, evidentemente, es un compromiso y una apuesta hacia esa startup. ¿Con esto qué queremos? Queremos ese impacto positivo, por donde empecé, ¿no? Queremos que se monten estas instalaciones y aunque Infinited Fiber sirva también a H&M, a IKEA, a Nike, da igual, o sea, queremos la transformación del textil y la queremos cuanto antes, ¿no? Yo creo que es un reto gigante, pero es un reto muy bonito el que tenemos delante, ¿no? Es impulsar conciencia, impulsando tecnología, impulsando nuevos empleos y luego también meter a todo esto ese conocimiento de ciencia. El análisis de ciclo de vida es una metodología fundamental para que todas estas tecnologías se analicen y puedas saber, oye, cuánto impacto en agua, cuánto en CO2, cuánto en biodiversidad, ¿no? Es fundamental. Y nada, por acabar, decir que esa colaboración que tenemos con startups, con grandes empresas como BSF, también la tenemos con la competencia, ¿no? Hemos montado digamos, la Asociación de Gestión de Residuos Textiles, el Ecovidrio Español, lo hemos montado con H&M, con IKEA, con Decathlon, con nuestra competencia, porque este reto solo lo conseguiremos si colaboramos entre todos. Es suficientemente grande como para que sea precompetitivo y además para que estemos de la mano con ONGs, con universidades, con grandes empresas y con municipalidades, por supuesto. Desde Imagina también entiendo que, ¿no? que ese reto de
de compatibilizar, ¿no?, el negocio actual, pero acelerar la transformación, ¿no?, está sobre la mesa. Bueno, si tenéis ese compromiso decidido, desde luego, en esta línea, ¿dónde estáis encontrando ahora mismo, ¿no?, aceleradores y retos? Sí, correcto. Bueno, nosotros es que realmente en nuestro ADN está el ser una empresa solar. Luego, por tanto, estamos a la vanguardia de todo este movimiento. Y es cierto que venimos observando en el año 21 y en el 22 una aceleración en los compromisos medioambientales por parte de las empresas, ¿no? Se ve cada vez más que este reto de la sostenibilidad lo están asumiendo como propio y quieren dar pasos y avanzar en esta línea. Y en este sentido es cierto que ha coincidido con una época de gran revolución, crisis energética que estamos viviendo, ¿no?, con unos incrementos de costes muy razonables. Para las empresas asumirlos, una de las medidas puede ser reducir el gasto energético, y la tecnología solar puede ayudar a esa reducción, porque estamos viendo que ya la tecnología es suficientemente madura como para ofrecer soluciones a la industria, a las empresas, de reducción de su coste energético a la vez que aumentan su compromiso medioambiental, ¿no? Yo creo que todos los que trabajamos en este sector, bueno, pues hemos vivido unos años complicados, pero en los últimos 2-3 años estamos viviendo esta aceleración y este interés creciente, ¿no? Se comentaba que desde el año 21 al 22 se ha producido un incremento de más del 100% en el autoconsumo empresarial en España, ¿no? Yo creo que esa es la línea y que entre todos tenemos que trabajar para conseguir modelos de financiación que permitan a todas las empresas asumir estos retos, que no sea algo solamente para las grandes empresas que pueden asumir estas inversiones, sino que cualquier compañía con inversión cero, como modelos en los que nosotros estamos trabajando, puedan desde el primer minuto comprometerse medioambientalmente, reducir las emisiones de CO2, a la vez que ahorran y que son cada vez más competitivas. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Efectivamente, ¿no?, al sector energético le pedimos un modelo de cero emisiones con energía asequible, ¿no? Eso es. Cuanto antes, ¿no? Y antes de 2050, esa es la transformación, nada fácil. Y desde luego ahora hablaremos también, ¿no?, del impacto a lo mejor en empleo, ¿no?, en los diferentes ámbitos, pero desde luego con una visión muy clara de ese compromiso hacia adelante, ¿no? Quizá, ¿no?, sector financiero, sector energético más en el frente, y no tanto, ¿no?, se ha visto el sector farmacéutico, y sin embargo, ¿no?, ejemplos de liderazgo en el ámbito, ¿no?, de descarbonización como está teniendo Kiesi, yo creo que es muy interesante compartirlos, ¿no?, y que, ¿no?, que al menos nos traslades desde luego por qué estáis avanzando, cómo estáis viendo desde luego que, ¿no?, que el sector, ¿no?, también y aumenta el compromiso, ¿no?, en este ámbito. Nada, pues represento a Kiesi España, laboratorio farmacéutico de capital privado, una compañía que, por ser de una familia con unos valores muy, muy importantes, desde su creación en 1936 ha creado proyectos sociales, medioambientales, pero que tomó un claro compromiso en 2018 en ir a buscar lo que denominamos internamente el valor compartido. Teníamos claro que éramos una empresa que buscaba un lucro económico a través de la investigación y el desarrollo de medicamentos con su comercialización para reinvertir en seguir investigando y desarrollando, pero lo que decidió la familia y bajó a través de los estatutos en todas las empresas que tienen a nivel mundial, en que eso no podía ir solo, tenía que ir siempre ligado a un beneficio social y medioambiental, y que eso tenía que estar en los objetivos de la compañía. Cuando hicimos el análisis de nuestra huella de carbono, lo que nos dimos cuenta, nosotros estamos especializados en más de un 70% de nuestros productos, en productos del área respiratoria que se administran por vía inhalada, y por tanto la mitad aproximadamente de estos productos necesitan un propelente, necesitan un gas con efecto invernadero para poder ser administrados a los pacientes. Esto tiene un efecto invernadero, como sabéis, y por tanto el análisis que hizo Kiesi es el 50% de nuestra huella de carbono a nivel mundial, la de la compañía como grupo farmacéutico, el 50% está asociado a este gas. El compromiso que adquirimos en el 19 y que esperamos que tenga su finalización en el 25 es una inversión económica muy importante en un desarrollo farmacocinético, y clínico, para que en el año 25 tener esos mismos inhaladores, porque no podemos dejar a los pacientes sin productos que necesitan, con una huella de carbono reducida en un 90%.
que se equipara a los productos de la misma categoría que no necesitan ese propelente para administrarse. Creemos que como bien habéis dicho, cada compañía tiene su sector, tiene su contribución en la sostenibilidad, y solo con la suma de todos nosotros, de todas las compañías, va a ser posible llegar a lo que queremos llegar entre todos. Genial, bajar de ese compromiso, ¿no? Has comentado, ¿no? A productos concretos, luego profundizaremos en ese ámbito, ¿no? Y también, ¿no? Y nos encantará escuchar, ¿no? Cómo, ¿no? Bueno, al final la emergencia climática tiene un impacto fundamental en la salud, ¿no? Y como el sector salud también, en general, bueno, pues abraza desde luego, ¿no? Y sobre todo en temas respiratorios y de contaminación que puede haber en ciudades, todo este aspecto de compromiso de reducir en su propia actividad las emisiones, ¿no? Josep Lluís, Cellnex, también, ¿no? Bueno, es una empresa con muchas demandas. También, ¿de dónde vienen, ¿no? Esas presiones? Entiendo que inversiones, regulación, un compromiso también propio vuestro, ¿no? Camino de exponeros, ¿no? De decir, oye, tenemos un compromiso claro en este ámbito, ¿no? ¿Cómo surge? Ahí estamos. Cellnex es una empresa de telecomunicaciones, de infraestructuras de telecomunicaciones. Y el valor principal en el cual se empezó a mover todo, fue decir, vamos a intentar hacer algo de manera de que toda nuestra actividad y nuestro modelo de negocio, en principio, sea el que tenga el impacto menor a nivel general. Empezamos a trabajar, aquí ya se ha dicho en los otros empezamos haciendo un análisis de ciclo de vida, empezamos a ver dónde teníamos nuestros impactos, empezamos a trabajar en ello, calculamos la huella de carbono, alcance 3, lógicamente, que es donde está el hueso más duro de roer, ahí le doy la razón. Y en ese punto estamos ahora. Es decir, hemos llegado a un nivel en el cual ya no es compensar, porque es que compensar, en mi opinión, no es sostenible, porque al final es abrir la cartera e ir poniendo dinero, sino estamos en esa fase en la cual tenemos que ir de reducir al máximo todo lo que se pueda, y para reducir al máximo todo lo que se pueda llegas a un momento que llegas al hueso. El hueso es el alcance 3, porque lo que son emisiones directas, ya cambiando tu propio modelo de negocio ya llegas a ello, ya llegas a poder reducirlas o compensarlas, o hay diferentes vías. Pero llega un momento y dices, bueno, es que yo aquí ya no puedo más, ya necesito trabajar con proveedores, creo que se está moviendo esto, necesito trabajar con mi cadena de valor. Y ahí es donde empieza el trabajo más arduo. Y en ese punto estamos ahora. Estamos trabajando con toda nuestra cadena de valor, ayudándoles, y luego si acaso ya me explayaré más, pero para intentar reducir todo lo que se pueda y luego al final también hacer públicos todos nuestros compromisos, lógicamente para que todo el mundo vea y pueda decir, oye, lo hacemos así, lo contamos así, lo contabilizamos así, y esto es lo que nos da. Y esto es lo que estamos haciendo. O sea, una premisa de transparencia total en ello. Nos interesará mucho, ¿no, Josep Lluís, luego cuando bajes al, no sé, ¿no? Y los demás si queréis intervenir, ¿no? Esa incorporación, ¿no? Del alcance 3, ¿no? Una vez que reduces a un elemento marginal en tus propias operaciones, ¿no? Las emisiones, el grueso, como decías, ¿no? Se encuentra ahora estamos ahí, o sea, ya casi el 90% de nuestras emisiones es alcance 3. Y ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Y Manuel, ¿no? Director de marketing de Grundig, Iberia y LATAM, pues aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Sí, yo creo que es importante el hecho que estábamos comentando aquí, ¿no? Al final la industria lo que intentamos es leer lo que está pasando y cómo podemos añadir nuestro granito de arena en esa transformación, ¿no? Porque al final no deja de ser una transformación de la humanidad, ¿no? Y de la sociedad. Es importante saber que todas las empresas en general estamos activadas
con este compromiso, más o menos dependiendo del sector y más o menos dependiendo de la filosofía y estrategia y modelo de negocio que cada uno quiera aplicar. En el caso de Grundig, desde el 2018 nuestro modelo cambió totalmente. Nuestro principal foco es la sostenibilidad. Todo el concepto paraguas del modelo nace de la sostenibilidad y, por supuesto, es importante que nosotros limpiemos nuestra casa, ¿no?, que sería el Scope 1 y 2, pero más del 80% y casi el 90% es Scope 3, que es el hogar al cual nosotros destinamos nuestros productos. Y esto es fundamental que nosotros lo interpretemos así, porque a nivel de industria todos intentamos buscar pues, fuentes de energía renovables, sostenibles. En nuestras plantas de producción, por ejemplo, generamos entornos de biodiversidad para poder compensar también el efecto que está teniendo localmente, no solo a nivel global. Utilizamos tecnologías para no solo eficiencia energética, eficiencia del agua, fundamental también, porque no solo hay que pensar en la energía, sino también hay que pensar en ese agua que cada vez es un bien más preciado. Y a partir de ahí que nosotros, de alguna manera, como grupo Arçelik, que es el grupo madre al cual pertenece la marca Grundig, desde el 2018 somos huella de carbono neutra, la primera empresa de electrodomésticos a nivel mundial y certificada con índices como Dow Jones y otros a nivel internacional que certifican esto. Pero una parte de esa certificación viene pues esa parte de compensación que no es real, ¿no?, que no es virtual. Entonces sí que es verdad que nosotros estamos haciendo una evolución y yo creo que lo que también es importante para la industria es marcarse pequeños hitos. No decir, en el 2050 seremos carbón neutro, orgánico, ¿no? No, en el 2024 ¿qué vamos a hacer? Y en el 2028 ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros desde el 2018, como os comentaba, estamos marcando ya hitos. La idea es que en el 2025 todo lo que tenemos ahora mismo, de parte de punto de partida, lo consigamos reducir en un 30%, esa huella de carbono, que consigamos economizar e innovar para conseguir productos cada vez más eficientes, porque esto va de nosotros, de la casa, del hogar. Y ese frigorífico que es más eficiente al final está ayudando a ese hogar y está ayudando al planeta. Y ese televisor que viene en una caja reciclada, de papel reciclado y que se puede volver a reciclar, es un pequeño detalle que va a ayudar a todo ese sumatorio de movimiento, digamos, hacia la sostenibilidad conjunta y la huella de carbono conjunta, ¿no? Entonces ahí nosotros lo que tenemos claro es que cada vez que nuestros 1.500 ingenieros que tenemos en desarrollo están pensando en innovación, en nuevas innovaciones, nuevas tecnologías y nuevos productos, lo primero que tienen que poner delante de toda esa innovación es el bien común, que es la sostenibilidad, y luego el bien del hogar, del consumidor, en tema de confort y prestaciones. Entonces esto es fundamental en nuestra cadena de valor. Santiago, también, ¿no?, queremos escuchar, ¿no?, también por tu parte, ¿no?, esos demostrativos del compromiso que estáis realizando, ¿no?, solos y en colaboración con otras organizaciones, ¿no? Si nos puedes trasladar un poquito más. Correcto. O sea, nosotros desde Imagina Energía la verdad es que vivimos este momento con mucha ilusión dentro del sector del autoconsumo en particular, porque la energía solar es una solución, como os ha comentado antes, efectivamente avanzamos hacia la descarbonización, avanzamos hacia la reducción de las emisiones de CO2, pero en particular el autoconsumo es una solución especialmente inteligente porque evita el que haya grandes redes que tengan que transportar electricidad desde las grandes plantas hasta el cliente final, ¿no? Entonces el autoconsumo, tanto a nivel doméstico como muy especialmente a nivel empresarial, es una solución muy efectiva y es una solución que nosotros estamos viendo en el sector que puede suponer ahorros anuales del 35-40% en el gasto energético de una empresa, sin ningún tipo de inversión. Porque ya hay modelos de inversión cero, como el que nosotros estamos poniendo en marcha, en el que los clientes no hacen ningún tipo de inversión. Las fábricas pueden empezar a generar su propia electricidad, un 40% de su electricidad, y a cambio de ello
reducen la emisión de CO2 y además reducen su factura energética. La semana pasada, ¿no? Ejemplos concretos, pues una pequeña fábrica de aperitivos que pusimos en marcha está reduciendo ya desde la semana pasada 320 toneladas de emisiones de CO2 al año, con una reducción de su factura de la luz del 35%, ¿no? Esas son medidas concretas y hoy en España la gran ventaja que tenemos es que disponemos de la tecnología adecuada, disponemos del marco regulatorio que facilita la solución del autoconsumo y que hay muchas horas de sol disponibles, ¿no? Alemania, Francia, Italia, otros países que nos han llevado a la delantera, yo creo que ahora estamos evolucionando y estamos recuperando ese terreno perdido y prueba de ello es cómo está aumentando de forma exponencial todo el movimiento hacia el autoconsumo empresarial y también hacia el autoconsumo doméstico, ¿no? Más adelante veremos la evolución de las baterías, que puede ser el siguiente paso, ¿no? Que facilite aún más que en vez del 30-40% del consumo se pueda llegar a un 80, 90, un 100%, ¿no? De autoconsumo, de consumo generado a través de tus propios paneles y son soluciones que ya son realidad y que el momento es ahora. Y Carmen, en este viaje de descarbonización, ¿cómo estáis colaborando con clientes, proveedores, con qué actores, ¿no? estáis aliándoos para ir más rápido? Bueno, lo primero es Chiesi tiene un compromiso que es público de llegar al año 2035 con emisiones cero, en el 30 directas y en el 35 indirectas. Es un proyecto muy retador para nosotros y siempre hemos creído desde el 18, donde en el momento en que tomamos esa decisión de alcanzar esos dos hitos, que sean públicos y que sean medibles. Hemos creado una web que se llama Action Over Words, donde está explicado paso a paso todo lo que estamos haciendo, porque cuando ves un proyecto en el 35, en el 50, en el 40, haré tal, voy a hacer muchas cosas, muchos pequeños pasos. Eso creemos que es importante que quede recogido y lo vamos midiendo, lo midemos internamente y nos retamos en que hayan, lógicamente, medidas externas a nosotros. Estamos orgullosos de decir, por ejemplo, que estamos en la lista de cambio climático de Carbon Disclosure Project. Estamos en una lista de 283 compañías sobre 15.000. Entonces, esos son esos pequeños grandes pasos que creo que tenemos que dar entre todos. Y repito lo que he dicho antes, que creo que es muy importante. Hay cosas que dependen de una propia compañía, pero ninguna compañía trabaja sola. Por tanto, nosotros que tenemos materias primas, que tenemos proveedores, que tenemos un circuito muy grande, importante, con un mundo muy regulado, los medicamentos no se pueden hacer cambios sobre ellos si no tienes una autorización regulatoria del organismo que corresponda. Lo que estamos trabajando es buscando la neutralidad también en todos nuestros medicamentos, en lo que llamamos el proyecto Eco-Friendly Products, buscar la mínima huella de carbono que puedan tener cada uno de ellos. Este punto también consideramos que es muy importante. Y yo creo que con esto no sé si, Germán, te respondo a la pregunta. Perfecto, yo suscribís el hilo de Carmen, ¿no? Y nos quedó pendiente de la primera pregunta. Pusiste sobre la mesa el ámbito del alcance 3, que se ha comentado en la relación como el gran hueso duro de roer, pero al final, ¿no? Donde se generan, ¿no? Bueno, hay que atacarlo. Ninguna empresa puede decir que tiene un compromiso si no está, desde luego, teniendo en cuenta... ¿no? Real, es un problema real. No obstante, a mí me gustaría poner en valor... el problema está ahí. No lo podemos obviar, ni lo podemos hablar de lobbies, y esos son problemas reales. Y a mí me gustaría poner en valor el cambio de modelo de negocio que se ha producido en las empresas, que hasta ahora esto no existía. Porque el objetivo de cualquier empresa es ganar dinero. Yo creo que ahora, por presiones o por concienciación, no lo sé, el modelo de negocio ha cambiado. Accionistas, inversores, bancos, todo el mundo ya no se plantea que tú puedas, no puedas calcular tu huella de carbono. O sea, es algo que se está metiendo dentro de las compañías, ya no puedes hacer, y a eso voy a lo que estamos trabajando, ¿no? O sea, en mi cadena de valor ya tengo que, abro unas comillas, imponer que ya calculen su huella y dame tus emisiones asociadas a lo que yo te he comprado. Y eso es un proceso que no es sencillo. Estamos en el hueso, es lo que más cuesta.
Y es lo que creo que menos se valora, porque sí que es cierto que hay mucha compañía que solo trabaja alcance 1 y 2, pero realmente luego donde verdaderamente está el esfuerzo es en el alcance 3. Nosotros, por ejemplo, estamos ayudando a nuestros proveedores a que calculen la huella. Les ayudamos, se la calculamos a ellos. Y dice, oye, mira, yo te ayudaré un par de años, pero al siguiente año ya tendrás que hacerlo tú. Si no, ya no podré comprarte. Ese esfuerzo de tiempo y de dinero es lo que a nosotros nos permite reducir el 3.1 y el 3.2 de la huella. Luego también hay que hablar con clientes, porque ellos también son parte, son el 3.18. Es decir, poner en valor todo el cambio de modelo de negocio y llegar a acuerdos con otras empresas. Por ejemplo, hemos llegado a acuerdos con una entidad financiera para ofrecer a los proveedores un descuento en el momento de confirming. Si tú estás en la lista A, como también estamos nosotros, o estás clasificado B, en función de la clasificación que tú tengas, con lo cual les estamos invitando a que reporten sus emisiones. Si las tienen que reportar, las tienen que calcular. Con lo cual ya estamos haciendo esa fase de push hacia abajo, y en función de la clasificación que te dé una tercera parte, en este caso es el CDP, este banco te ofrece unos intereses diferentes, donde tú puedes beneficiarte de eso. Para mí esto es importante porque estamos haciendo nuestra labor pequeña, porque no arreglamos el problema, pero somos una parte que sí que en nuestro ámbito de proveedores, porque al final, como otras compañías que vienen aquí, trabajamos con miles de proveedores, esto va hacia abajo. Y esos proveedores, a su vez, a los suyos. Con lo cual, creo que a la larga, o a la corta, o no sé, porque no tengo la bola, creo que la acción que estamos emprendiendo creo que tendrá que ser positiva. Quizá no a la velocidad que quisiéramos, quizá esos son los quizás esos que vemos, pero creo que el cambio de modelo, que a lo mejor tarde, pero el cambio existe, con lo cual ya no es tan importante el hecho de qué beneficios tenemos, que lo son, sino vamos a hacer beneficios, pero sin que haya ningún impacto, ni en emisiones, ni en biodiversidad, que también es importante, aunque aquí nos centramos más en las emisiones de CO2. Y Manuel, para cerrar, hemos visto el esfuerzo, ¿no? A grosso modo, ¿no?, que están haciendo las empresas, ¿no?, cuando sean cliente industrial para avanzar en ese ámbito, atraer a su cadena de valor, pero también está el consumidor final, el ciudadano que va a votar las elecciones, como decía Eva, y va teniendo en cuenta estos ámbitos. Y en un contexto donde, según va a aumentar la transparencia, los espacios de greenwashing van a ir reduciéndose, esperemos que a mínimos, y el compromiso tiene que ser absolutamente real. ¿Qué percepción tenéis vosotros desde la marca? Vosotros os dirigís al consumo. ¿Hay una demanda sobre estos aspectos, ¿no? Es un aspecto diferencial, ¿no? Yo creo ¿Cómo os acercáis al consumidor final? ¿Cómo estáis percibiendo la evolución del mercado? ¿Es esa percepción? Yo creo que es fundamental que la sociedad ha cambiado, ¿no? Es mucho más demandante y mucho más consciente de lo que significa el cambio climático, porque lo estamos empezando a vivir a manera acelerada, ¿no? Y tenemos la fortuna de que esa misma tracción es un motor de tracción para que todo se tenga que acelerar en todos los niveles, ¿no? El consumidor está ya de hecho el consumidor está sufriendo una cosa que se llama ecoansiedad, y sobre todo las nuevas generaciones lo están ya mostrando. Empiezan a haber patologías de esa, digamos, ansiedad generada porque no somos conscientes o no estamos de alguna manera haciendo todo lo que pensamos que tendríamos que hacer para tener un planeta más sostenible. Y algo tan simple como que no reciclamos bien, o algo tan simple como que nos dejamos el grifo abierto, pues eso nos está generando, que es de toda la vida, o sea, es un tema de toda la vida, pero ahora mismo se está generando una ansiedad, ¿no? Y cómo vencer esa ansiedad que decíamos, ¿no? Pues al final es ofrecer soluciones para que nosotros como consumidores nos sintamos más seguros de que estamos aportando nuestro granito de arena, ¿no? Desde Grundy, por ejemplo, lo que estamos siempre es desarrollando, como decía, tecnologías que permitan ahorrar energía y agua, fundamental.
Pero no solo eso, sino que también lo que tenemos que pensar es que para reducir ese alcance 3 tenemos que reducir el consumo de materias primas naturales. ¿Y cómo hacemos en Grundig esto? Pues reintroduciendo productos que ya han tenido un ciclo de vida, que en principio ya no tendrían que tener originalmente, no históricamente, más vida, pero que los volvemos a reintroducir en los productos. Por ejemplo, nuestras lavadoras incorporan todo lo que es la cuba hecha con botellas de agua recicladas. Nuestros frigoríficos incorporan las hueveras, están hechas de cáscara de huevo. Hay diferentes biocompuestos que generamos recogiendo soja, recogiendo otros biocompuestos que los incorporamos haciendo bioplásticos que ya se incorporan dentro de los electrodomésticos. ¿Para qué? Para no tener que consumir ese plástico original que al final genera una huella de carbono, ¿no? Y en esa línea lo que nosotros intentamos es reintroducir en nuestro proceso fabril lo que sería la economía circular, que forma parte de nuestra sociedad, ¿no? El reciclar, el consumir menos recursos naturales, tiene que llegar también a la industria, y nosotros tenemos que ser conscientes de que más de ese 80% de alcance 3 solo lo podemos conseguir si todos estamos colaborando conjuntamente. Y para eso es muy importante, primero, tener un compromiso de las entidades, de los organismos oficiales, en fomentar las tecnologías y la innovación verde. Esto es fundamental. Segundo, que todos tengamos un modelo colaborativo y cooperativo, es decir, no es el desarrollar nuevas tecnologías no tendría que ser un modelo competitivo. Si son tecnologías verdes, tendría que estar a disposición de toda la industria. Nosotros, por ejemplo, tenemos una tecnología que es un filtro de microfibras en el lavado, que es todas esas fibras que se van perdiendo en los lavados, al final acaban en el mar. Esas microfibras se las comen los peces y luego nos las comemos nosotros, con lo cual imaginaros todo el ciclo que estamos haciendo. Pues esa tecnología nosotros la hemos cedido a la industria para que cualquier marca la pueda incorporar en sus productos. Eso tendría que ser la forma de funcionar de la industria, y eso sí que ayudaría pues a que entre todos reducir la velocidad de impacto del cambio climático, ¿no? Bueno, pues cerramos en tiempo la mesa. No sé si estamos a tiempo de conseguir, ¿no?, esos objetivos necesarios, ¿no?, y urgentes que hay, pero sí queríamos poner de manifiesto desde diferentes visiones, ¿no? Pues la magnitud del reto, los avances, los esfuerzos que se están haciendo muy decididos por parte de organizaciones, lo que todavía falta por venir. Hoy no vamos a resolver este ámbito, pero sí queríamos generar un poco de debate, ¿no?, y de conocimiento desde vuestra perspectiva. Muchísimas gracias a todos. Porque, Txoni, sí que estás sintiendo, ¿no? Luego bajaremos al caso de Portaventura, pero tú como experta en el ámbito de sostenibilidad y conexión también, ¿no?, con tus proveedores, con la plantilla, con otras empresas, ¿no?, esta mayor o cierta proactividad adicional a ser más transparente en los temas sociales, a generar programas específicos, ¿no?, de medición de estos ámbitos, es... ¿no?, todavía menor, ¿no?, solo de unas empresas líderes, o estás viendo que es algo que progresa a la velocidad adecuada, ¿no? Bueno, no sé si hay velocidad adecuada o no. Bueno, primero agradeceros que nos hayáis invitado también un año más a esta jornada. Segundo, bueno, yo estoy representando aquí también un sector. Creo que España es líder en pocos sectores. El sector turístico es uno de ellos. Somos líderes mundiales como país y tenemos grandes empresas que realmente están marcando el camino a nivel mundial. Entonces, estas empresas, y dentro de nuestro sector, yo creo que ya hace mucho tiempo que no puedes disociar el progreso económico del impacto social. Por tanto, este camino, quizás al principio fruto de una necesidad del propio sector, ya se empezó a andar desde hace muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque somos empresas de servicios.
Nosotros al final dependemos de las personas y servimos ¿a quién? A personas. ¿Y quién nos suministran los productos? Pues otras empresas que también forman personas. Por tanto, cuando el sector turístico de España se posiciona como turismo sostenible y lidera este cambio dentro del sector, a la fuerza considera ya el impacto social de su actividad. Y por tanto, todas las políticas a nivel de gestión de los colaboradores, de los empleados, de recursos humanos, las políticas para transformar la comunidad en la que estás desde el interior de la propia empresa, pues se llevan haciendo desde hace muchos años, porque el impacto social del sector turístico es mucho mayor que el impacto ambiental. Las empresas que hemos tenido en la mesa anterior hablaban de unos niveles de emisiones que nada tienen que ver con lo que genera el sector turístico, porque no somos una fábrica, ¿no? Por eso es verdad que el camino que llevamos andado dentro de nuestro sector, pues yo creo que es más largo que en otros sectores. Aún así, siempre hay un camino que recorrer, claro. Pero dirías que está bien preparado todos estos elementos, ¿no?, de directivas que surgen nuevas, de vía diligencia. Sí. Es un sector donde podemos mirar, ¿no?, y aprender para obviamente entendiendo, ¿no?, desde la humildad, ¿no?, que todo es mejorable, ¿no?, pero consideras que no va Correcto. A tener un impacto tan importante como en otros, ¿no? No, yo creo que al revés. La taxonomía social lo visualizamos como un revulsivo también para las empresas para trabajar en todas estas políticas, para visualizar. Yo creo también que lo que nos ha faltado mucho es esa transparencia para dar a conocer todas estas políticas sociales que también se están realizando, ¿no? Al final no es solo una forma de canalizar las finanzas y las inversiones sostenibles, que también es muy importante, obviamente todos necesitamos inversores en nuestros negocios, pero sino también para, desde luego, fidelizar, por ejemplo, el talento que llamamos en las empresas, ¿no?, para trabajar políticas diferentes con los recursos humanos y lo vemos desde una forma positiva para ir cambiando y transformando y hablar de sostenibilidad social, ¿no? En el aspecto específico, ¿no?, de PortAventura, que Peter es un lugar fantástico, ¿no?, que aquí en España es una marca muy querida, ¿no?, y además sabemos, ¿no?, porque hemos coincidido en los compromisos que, bueno, ahí está, ¿no?, en vuestro informe anual que tenéis en la parte social, de salud, colaboración con organizaciones, cuidado de proveedores, pero si nos puedes dar algún mensaje, ¿no?, sobre todo para ayudarnos, siempre es la parte de medir, ¿no?, y para mejorar el éxito queda, ¿no?, igual la taxonomía nos va a ayudar a profundizar en ese ámbito, ¿no? ¿Cómo estáis haciendo ese trabajo, ¿no? Y bueno, pues algún ejemplo o sugerencias que nos puedas trasladar. Bueno, mira, nosotros hemos hecho un ejercicio también de evolución de nuestra propia visión y misión. Bueno, para los que espero que seáis pocos que no conozcáis tanto PortAventura, pero al final PortAventura es un mini mundo en sí mismo. Estamos hablando de en un mismo espacio, 8 hoteles, 3 parques temáticos, un centro de convenciones, recibimos más de 5 millones de visitas al año y trabajamos más de 3.000 empleados en temporada alta y el mismo número de empleados subcontratados, ¿no? Por tanto, ya es un ecosistema en sí mismo de multitud multicultural, diferentes facetas, ¿no?, que hay que abordar. Nosotros entonces lo primero que pensamos es ¿cuál es la razón real por la que existe PortAventura? Porque para generar un valor compartido en cualquier empresa tienes que tener claro el propósito que tienes por el cual existes. Entonces nosotros tenemos claro, no somos una ONG, somos una empresa que necesita generar EBITDA, pero más allá de crear experiencias inolvidables para los clientes, que espero que seáis y vengáis, tenemos que impactar de una forma positiva lo que decimos en las personas y cuidar del planeta. Pero esto, que es una frase que puede ser de libro, hay que traducirla en proyectos y acciones muy concretas, ¿no? Y esto es lo que nosotros bajamos a nivel de acciones. Cuando tú quieres impactar en tus empleados de una forma positiva, pues tienes que volver a retomar, en nuestro caso, una encuesta de satisfacción del empleado. ¿Qué es lo que quiere el colaborador para seguir trabajando en tu empresa? Y a partir de ahí desarrollar todo un plan de acciones, porque al final tienes que poder medir
cualquier actividad que haces en cualquiera de los grupos a los que afectas, ¿no? Los llamados stakeholders. Nosotros todo este proceso es el que realizamos pues, manualmente como muchas empresas, pero al final también nos pasaba que ¿cómo mides el impacto? Hablamos de impacto positivo. ¿Cómo mides el impacto positivo que haces en tus clientes? ¿Cómo mides el impacto que haces en tus proveedores? Y por eso decidimos también utilizar como herramienta de medición de impacto B Corp. Porque al final son unos estándares muy claros, asequibles, digamos, asequibles en el aspecto de que puedes presentarte, hacer la autoevaluación tú mismo para medirte cómo estás generando este impacto. Y que a la vez sea una herramienta para que tú puedas hacer un trabajo de mejora continua. En las siguientes recertificaciones te puedas medir, ¿no? Desde el año 2008 estamos adheridos al Pacto Mundial, que es el movimiento empresarial más grande del mundo a nivel de empresas, pero a la vez es importante lo que hablábamos, ¿no? De poder medir. Así es como lo estamos haciendo ahora. Somos B Corp desde hace escasos meses, pero consideramos que el ocio y el turismo pueden ser un sector donde da inclusividad tanto a las personas como a los clientes que nos visitan. Tenemos programas que desarrollamos, pues por ejemplo, para familias con niños enfermos, como parte de su terapia de recuperación emocional, también que está generando pues, un voluntariado corporativo y otra vía de trabajo. Y por tanto creo que cada empresa tiene que encontrar su camino para poder desarrollar estos impactos, ¿no?